Bienvenidos todos. Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Hoy vamos a hablar de las investigaciones judiciales, de cómo se hacen, de cómo se llegan, pero en particular vamos a hablar de hechos que pasaron hace unos cuantos años atrás, vinculados a la dictadura. Les presento a nuestro invitado. Ricardo Fernando Percivale López es el fiscal letrado penal de crímenes de lesa humanidad. Nació en Montevideo el 27 de junio de 1962 y estudió abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República entre 1982 y 1989. Desde 1981 a 1991 trabajó en la Administración Nacional de Servicios de Estiba con el cargo de apuntador. En 1991 ingresó a la Fiscalía por un concurso de oposición y méritos y hasta 1997 se desempeñó como secretario letrado en la Fiscalía Nacional en lo penal de quinto turno. Desde 1997 a 1999 fue fiscal departamental en la ciudad de Chuy, Rocha. Posteriormente fue designado fiscal departamental de Rocha en materia civil, familia, menores, aduanero y penal. Luego de 20 años de experiencia en lo penal y desempeñándose como fiscal en crimen organizado, Percivale fue trasladado en 2012 a la órbita civil, decisión que recurrió. Poco tiempo después, volvió a la Fiscalía Penal. En febrero de 2018, luego que el fiscal de corte Jorge Díaz anunciara la creación de la Fiscalía de Lesa Humanidad, Ricardo Percivale asumió su titularidad, cargo que desempeña hasta la actualidad. Narra que aunque intenta que todas las causas sean iguales y que todas las víctimas sean iguales, el caso de Vladimir Roslik lo conmovió mucho, porque si bien se sabían muchas cosas sobre lo que había pasado durante la dictadura, en ese momento tomó real dimensión de los hechos. ¿Cómo anda, fiscal? Bienvenido. Muy bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Estaba viendo el caso de Vladimir Roslik, que lo conmovió, si se quiere. ¿Por qué en particular? Para recordarlo, lo mataron en 1984 en un fraiventos médico, él de profesión, ¿verdad? El último muerto de la dictadura, se podría decir. Sí, la conmoción grande fue porque yo tenía edad para vivirlo en carne propia y vivimos lo que fue ese momento en que estábamos todos aprontándonos para la vuelta a la democracia. Y fue un golpe tan grande para todos aquellos que teníamos alrededor de 20 años, que estábamos en determinadas actividades gremiales, sindicales, que me conmovió en su momento y me volvió a conmover cuando debí actuar en el caso en que hoy está ventilándose ante la justicia. Claro, ahora todos los casos que le toca actuar a usted son todos durísimos también. Sí, realmente son casos muy dolorosos. Uno a veces lleva a otro. Hoy, por ejemplo, nos hemos expedido en un caso que no ha tenido tanta trascendencia, pero es la privación de libertad y tortura a adolescentes entre 13 y 20 años, un caso de 33, que, bueno, si eso no conmueve niños de 13, 14 años privados de su libertad, por el solo hecho de pensar distinto, porque no habían cometido ningún delito. Y así tantos otros, obviamente, que tuvimos los últimos días con la muerte de legisladores, auténticos demócratas, también por intentar recuperar la democracia. Selmar Michelini me está hablando en ese caso y Héctor Gutiérrez Ruiz. Sí. Lo mataron en el 76 en Buenos Aires. Exacto. Empecemos hablando de eso porque usted ya estuvo explicando básicamente cómo fue un poco el proceso, pero formalizaron, por este caso en particular, a 3 militares y a un policía. La causa es más amplia, igual que estos 2 ex legisladores, ¿estamos de acuerdo? Sí, en realidad los involucrados son más personas, porque también en la misma solicitud pedimos la captura internacional de un ex agente de inteligencia que está en Brasil y pedimos la extradición de otro que está en Argentina. Estamos hablando de Antonio Matos y Manuel Cordero. Y a su vez involucraba a otros que han muerto en el correr de la investigación, algunos luego del pedido de formalización, y obviamente que quienes estaban por encima de ellos también están fallecidos. Y para aclarar, esta causa incluye la muerte de Rosario Barredo y William Whitelaw, que habían aparecido en el mismo auto con Selmar y con Héctor Gutiérrez Ruiz, ¿verdad? Sí, la causa es mucho más grande. En realidad, Manuel Liberov también está, sí, que sigue desaparecido además. Exacto, la causa alcanza a 12 homicidios, 2 desapariciones forzadas, que ahí está Manuel Liberov y Washington Barrios, y decenas de privaciones de libertad, decenas de abuso de autoridad contra los detenidos, decenas de lesiones graves y algunas rapiñas.
Sí. Perdón, y falta la supresión y supresión de Estado Civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni. Bien. ¿Y fue muy difícil para usted la investigación en general, reunir todos los elementos que lo llevaran a presentar después las conclusiones? Bueno, claro, fue complejo, fue un trabajo de 10 meses dedicados con mucho esfuerzo a esto. Lo que nos facilitó un poco las cosas fue la pandemia, porque esta investigación se hizo básicamente en pandemia y entonces como la concurrencia a la oficina fue menor a la que teníamos antes, entonces nos permitió avanzar en esta causa. Ahora, fiscal, ahora empieza el juicio. Sí, claro, esto es el comienzo. Las formalizaciones. Sí, el señor juez el otro día lo explicó muy claramente a los imputados y a las víctimas, que había muchas en la sala, que esto es el comienzo, esto es que él entiende que existen elementos para la formalización de la investigación. Ahora arranca un año de tiempo para que la Fiscalía acuse y luego el juicio propiamente dicho. Lo que está claro es que si nosotros ingresamos esta solicitud al Poder Judicial es porque tenemos elementos suficientes como para acusar y continuar el juicio, si no, no nos involucraríamos en un caso de esta complejidad. Claro, no estuve en ese juicio, no sé si fue abierto al final, pero porque es por el nuevo código, ¿verdad? Es por el nuevo código, fue público, había bastante prensa y había muchas víctimas, había personas fuera del sistema, algunos colegas que también se presentaron a ver cómo se sustanciaba. Es un juicio bastante icónico también, ¿no? Consciente de eso. Bueno, sí, yo lo caractericé como el mayor magnicidio de la historia en el Uruguay, porque luego de la muerte de Iriarte Borda en el siglo XIX, que además es complejo los motivos que llevaron al asesinato, esto se trata nada más ni nada menos que de un senador de la República con mucho peso político en su momento, del presidente de la Cámara de Representantes y además algo que también está en juego, que es el atentado contra Wilson Ferreira Aldunate, que en ese tiempo era el líder político por excelencia del Uruguay. Sí. Que Wilson se salvó. Bueno, claro, se salvó, pero era una víctima, era un objetivo también del operativo. Claro, no, estaba mientras lo escucho, estaba pensando e imaginándome ese juicio con los acusados de un lado, los familiares de las víctimas del otro, lo que deberían sentir los familiares de las víctimas en particular, ¿no? Una sensación, supongo, de alivio porque estaba avanzando la investigación, la causa, de tristeza porque había que revelar muchos datos allí. Bueno, en estos días Benjamín Liberov realizó una crónica muy importante donde detalló cuáles fueron los sentimientos en el juicio y realmente es digna de destacar esa crónica porque habla de lo que es ese sentimiento al que usted se hacía referencia y también un sentimiento de civilidad, porque compartíamos en un lugar bastante chico imputados y víctimas, y con todo el dolor que eso representa, y se hizo con la más absoluta tranquilidad y respeto como debe ser un Estado democrático. ¿Y cómo se llega a probar la responsabilidad de quienes hoy están formalizados? ¿Se puede probar quién fue materialmente el que mató a, no sé, a Selmar, por nombrar a uno, a Héctor Gutiérrez Luz? Nombra dos que son los dos legisladores. Hay una lista grande que usted me decía. Lo que tiene que quedar claro acá es que durante todos estos años, que van 45 años pasaron, hubo investigaciones de distinto nivel. Trabajó el Parlamento en su momento, una comisión investigadora. Hay distintas investigaciones periodísticas, hay distintos libros realizados en Uruguay y en Argentina. De todas esas investigaciones que se realizaron, nadie pudo determinar con certeza quién fue el ejecutor, quién disparó las armas de fuego que dieron muertes a las 4 víctimas de las que estamos hablando, que son el centro de la investigación. ¿Pero usted puede llegar a eso? Y nosotros lo dijimos con mucha claridad, nosotros es muy difícil que lleguemos a eso, porque si en 46 años eso no llegó a aprobarse, nosotros no podemos hacer magia. Lo que sí nosotros nos comprometimos con las víctimas, y eso lo plasmamos en el dictamen que hicimos, es a determinar quién fue el organismo o los organismos represivos que estuvieron detrás y a su vez, a partir de eso, quiénes son los responsables, persona humana. Eso creo que lo establecimos en todo el dictamen.
Y para eso, ¿qué hicimos? Hicimos una investigación de todos los operativos previos, concomitantes y posteriores inmediatos al hecho. Eso nos dio un resultado de 31 operativos, 16 previos y 14 posteriores. ¿Qué nos demostraban esos operativos? Donde ahí sí tenemos prueba directa. Prueba directa, digo, documentos y testimonios. Y muchos documentos y muchos testimonios. ¿Qué nos probaba eso? Que los organismos que actuaron en esos 31 operativos, repito, 31 nada más ni nada menos, eran siempre los mismos, con un modus operandi y a su vez con ciertas personas. O sea, siempre los mismos organismos, siempre las mismas personas, dice usted. Exactamente. De eso nos permitió inferir que necesariamente en el atentado a los legisladores y a Manuel Liberov, necesariamente tiene que haber actuado las mismas personas, porque eran a su vez las que operaban en Argentina. Está probado absolutamente que fue una operación uruguaya. La defensa va a decir que hay algo de suposición en todo eso también. Pero lo que pasa es que uno cuando trabaja una hipótesis de investigación, no siempre tiene pruebas directas. Cuando hablamos de pruebas directas es testigos. ¿Quién puede haber sido testigo de esos viles atentados? Nadie. Y si lo hay, callará para siempre. Están los testimonios de las víctimas. Pero las víctimas de hechos tangenciales. O sea, lo que nosotros tenemos es las víctimas, la familia de Gutiérrez Ruiz, que vio lo que sufrieron cuando le invadieron la casa. Está la familia Michelini, que estaban presentes con el padre. Y está la familia Liberov. Esos sí vieron el operativo, pero siempre hablan de argentinos, algunos con con algún nombre uruguayo, perdón, sí, con acento uruguayo, pero no nombres. Pero eso es el meollo central. Claro, lo tangencial dice usted porque no estaban ahí cuando los mataron. Exacto. Es más, no se ha probado ni dónde lo llevaron. Lo que sí tenemos probado es la coordinación represiva entre los dos países, previo al Cóndor y posterior al Cóndor. Cómo actuaban, los mismos modus operandi en todos los lugares, porque iban, detenían a las personas, las encapuchaban, sustraían todos los bienes y las personas desaparecían. Luego algunas aparecieron en centros clandestinos, algunas las asesinaron, algunos desaparecieron para siempre, pero es este patrón de trabajo que se repite en esos 31 operativos, que a su vez son iguales o similares a lo que pasa también con Gutiérrez y Michelini. Es bueno que usted nos explique esto precisamente, de cómo se ha trabajado, cómo se va construyendo la prueba con hechos que pasaron hace unos cuantos años atrás, ¿no? Estamos hablando del 76, por allá. ¿Sabe por qué? Porque tenemos al senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, hablando de las garantías de las personas militares, en general, muchos de los cuales son acusados hoy. Mire. Yo, hace poco más de un año, fui cesado en el cargo de comandante en jefe del Ejército a raíz de un escrito que elevé al presidente de la República en el que le manifestaba mi convicción de que cuando se trataba de juzgar a militares por hechos ocurridos hace 40 o 50 años, muchas veces no se les daba a la defensa las suficientes garantías y se violaban los principios más elementales del derecho. En ese escrito, elevado en el mes de febrero del año 19, yo citaba 9 casos elegidos, entre otros muchos que pude haber citado, varios de los cuales yo los había conversado personalmente con el presidente de la República. Esos 9 casos nunca me fueron rebatidos, a pesar de los ríos de tinta que corrieron y a pesar de la gran cantidad de programas de radio y de televisión que se hicieron sobre el tema. Fiscal, déjeme aclarar que estas expresiones del senador Manini Ríos fueron en 2020, no refieren a esto último que estábamos hablando nosotros, pero en general es el pensamiento que tiene el líder de este partido político. ¿Están las garantías para todos? Porque genera como cierto ruido lo que está diciendo el senador. Sin duda genera ruido, y más si lo dice un senador. ¿A usted le parece que un Estado democrático de derecho como el que vivimos, por suerte, hace tantos años, no están dadas las garantías? Primero que nada, si el senador tiene pruebas de lo que dice, él se presenta por medio de abogados o a través de los propios imputados y hay recursos de revisión, porque él está hablando de los que fueron condenados, que fueron mal condenados.
Si existe una prueba superviniente que puede modificar esa resolución judicial, se presenta y hay la posibilidad de un recurso de revisión. No se ha presentado para nada. Para nada. Para aclararlo. Segundo, se pone en tela de juicio la actuación de la Fiscalía. Nosotros en la Fiscalía somos el actor, somos la parte. Nosotros reclamamos, acusamos, pedimos procesamiento, etc. Una vez que nosotros hacemos eso, resuelve un juez letrado, ¿no? Una vez que resuelve el juez letrado, las defensas generalmente interponen recursos de reposición y apelación. Se eleva a un tribunal de apelaciones que tiene 3 miembros y él confirma lo que dijo primera instancia. Si hay algún cuestionamiento, se eleva a la Suprema Corte de Justicia y lo ven 5 magistrados más, 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia que han confirmado todo esto. Ahora, si eso es no dar las garantías, no sé de qué estamos hablando. Fiscal, por su trabajo, usted está al frente de esta Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad desde 2018. 18. Ahí está. En este tiempo, por los casos en los cuales trabaja, por la gente que está involucrada también, muchos de los cuales manejaban armas, por ejemplo, ¿ha sentido presiones usted en su trabajo? ¿Las ha podido manejar si hubo presiones? A ver, cualquier fiscal del país está sometido a presiones, porque estamos con temas trascendentes para la sociedad y aquellos que tocan determinados resortes de poder, obviamente hay algún tipo de presión. Ahora, si no estamos acostumbrados a eso y si no estamos capacitados para mantener la presión que existe, no podemos ser fiscales. ¿Y amenazas recibió? Sí, he recibido y se ha hecho la denuncia correspondiente, se le ha dado el trámite como cualquier ciudadano más y bueno, no soy el único fiscal, muchos de mis compañeros han recibido amenazas. El sabemos Pedro que Barnaix era uno de los que lo amenazó. ¿Está bien? No, a mí en particular no. Lo nuestro fue una amenaza que llegó al correo oficial de la Fiscalía, donde decían somos muchos, bueno. ¿Qué quedó eso? ¿En nada? ¿Ya está? Bueno, lo que se sabe es que fue de un servidor del exterior y no se pudo llegar a ninguna conclusión. Pero a ver, yo no soy el único fiscal que actuó y yo no soy el único amenazado. Vivimos en una sociedad que está mucho más compleja de cuando yo ingresé a la Fiscalía, que era otra realidad. Y bueno, hoy tenemos que estar... ¿Tiene que andar con auto blindado, por ejemplo? No, yo nada de eso. No, pero hay fiscales o jueces que sí, ¿verdad? Tienen que movilizar. Hay seguridad. A mí el Estado me ha ofrecido determinada seguridad. Bien. Yo he aceptado algunas cosas, otras no. Pero no soy el único en esto. El problema lo tenemos varios fiscales. Quiero seguir avanzando en la entrevista porque tengo una lista de preguntas. Ya sé que no se la voy a poder hacer todas. El tema de los desaparecidos. Primero, ¿dónde están buscando hoy restos de desaparecidos? ¿Y cuántos son? La búsqueda de detenidos desaparecidos, desde el punto de vista administrativo, le corresponde a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Nosotros solo coadyuvamos con ellos y gestionamos todo lo que son las medidas cautelares que se deben solicitar ante el Poder Judicial. Creo que están trabajando en el 14 o en el 13, pero eso se lo deben consultar a Wilder Tyler si él va a continuar en este trabajo. Sí, Tyler es uno de los que sigue, va a seguir al frente. Sigue, sí, pero no sé si seguirá con la misma función que tenía hasta el presente. Perfecto. ¿Y cuántos son los desaparecidos? Le digo porque la otra vez invitamos también a los familiares de desaparecidos. Ellos manejan una cifra, pero siempre escucho distintas. Para ustedes la Fiscalía, ¿cuántos son los desaparecidos? Lo que pasa es que también es distinto porque siguen los avances en las investigaciones. Siempre se ha calculado que son alrededor de 200 personas los detenidos desaparecidos, pero hay que contar los de Argentina, los de Brasil, los de Chile, los de otros países y fundamentalmente los de Uruguay. Pero la cifra exacta de quiénes se busca no lo podemos determinar, porque aparte algunos ya han encontrado. ¿Y últimamente recibió nueva información? ¿Cómo es el flujo de información que llega a usted? De este caso de los desaparecidos estoy hablando ahora. No, de eso nosotros no recibimos y si recibimos la trasladamos
a la institución porque no es competencia nuestra. Desde la ley 19.822 que le dio la facultad a la institución, es a la institución. Lo que no quiere decir que nosotros no tengamos un vínculo importante con la institución, porque me parece que ese es de los objetivos más grandes que como Estado tenemos, el encuentro de los restos detenidos desaparecidos. Claro, pero me había llegado, bueno, pero para saber las puertas, digamos, de llegada de la información, si alguien tiene algún dato militar o lo que sea y lo quiere entregar en la fiscalía suya, lo puede hacer más allá de que usted después lo derive a la institución. Sí, nosotros obviamente las puertas están totalmente abiertas a una información de esta naturaleza que es muy importante. Es más, en estos días han llegado un par de informaciones que nosotros las volcamos necesariamente a la institución. Enseguida la pasan. Sí, o a veces, depende de la situación, porque a veces hay que hacer un trabajo previo para no estar pasando todo. Claro. Pero si es relativo a búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, necesariamente la competencia es de la institución. Me había llegado una vez el dato de un militar retirado en este caso, que no sé si, supongo que llegó a reunirse con ustedes para entregar una información, algo así como que él tenía la información de dónde estarían todos los desaparecidos enterrados, en un mismo lugar, algo así como aquella operación Zanahoria. Usted recibe esa información, por ejemplo, ¿la investiga primero? No sé, ¿cómo es el procedimiento ahí? No sé si la recibió en particular no, de lo que estamos hablando. Eso que usted me está planteando, no he recibido nada de esa naturaleza. Es muy difícil porque la operación Zanahoria es todavía discutido si existió o no existió, si existió parcialmente, pero ese dato en concreto no lo hemos recibido en la Fiscalía. Bien. Sí, y lo otro, para redondear este tema, si una persona brinda información, ¿se le puede dar algún tipo de protección a esa persona? ¿Se le asegura? Porque veo que es delicado también, ¿no? Cómo se han manejado hasta ahora los que tienen los datos, hay un silencio generalizado, ¿no? Por lo menos de los mandos militares, siempre se dice. Pero si alguien, pienso en personal de la tropa, quiere dar información, ¿se le puede proteger, hasta darle una ayuda económica? No sé, porque hay que protegerlo por todos lados. Bueno, eso excede ampliamente a la competencia de la Fiscalía. Lo que yo puedo hablar es en general, que hay distintos mecanismos de protección de víctimas, de testigos, que eso sí puede ser aplicado. El tema del subsidio económico ya eso sí excede ampliamente. No lo que es la protección, porque nosotros habitualmente en los juicios tenemos la obligación funcional de la protección de las víctimas y de los testigos. Eso es una obligación que tienen los fiscales, todos los fiscales, no nuestra fiscalía en particular. Está clarísimo. La producción me está pasando una información ahora. Dice que el Pato Celeste excava en un predio de La Valleja en busca de detenidos desaparecidos. Sí, esa denuncia nos llegó a la Fiscalía. Nosotros en unos días lo citaremos a Torena para corroborar eso, y de ahí veremos qué hacemos. Si ordenamos alguna medida nosotros, pedimos algún informe a alguno de los organismos que están involucrados en el tema, o si directamente entendemos que no nos compete y lo derivamos directamente a la institución. Para eso hay que escucharlo a él y ver de qué se trata. Gustavo Torena es el que todos conocemos como el Pato Celeste. Sí. Lo digo para aclararlo para la audiencia. Lo va a convocar entonces a ver qué datos tiene. Sí, claro. A ver, él presenta una denuncia en la Fiscalía, lo hace a través de nuestro correo, porque nosotros no somos muy formales en eso. La Fiscalía llega información y nosotros lo que hacemos es abrir un expediente y bueno, a partir de eso después se trabaja. Percivale, está el caso de la madre del hoy ministro del Interior, de Luis Alberto Heber, Cecilia Fontana, aquel caso de los vinos envenenados, ¿no? Que habían llegado 3 botellas de vino en 1978. Era el padre de Heber, ¿no? La madre fue la que toma el vino y muere, un vino envenenado. La Calle Herrera, el padre del actual presidente, y Carlos Julio Pereira, otro importante dirigente del Partido Nacional, hoy fallecido. ¿En qué está esta investigación de Cecilia Fontana? ¿Está en su órbita eso? Sí, está también en nuestra... Todos los crímenes de lesa humanidad acaecidos entre 1968 y 1985 son parte del trabajo de la Fiscalía. Bueno, está en etapa presumarial. Ese expediente fue archivado en su momento.
y se reabrió ahora 1 año y medio, 2. Se han avanzado en muchas cosas de las que están dentro de la investigación, todavía no se ha podido determinar y en un corto plazo no podemos hablar de resolución. Es de los casos difíciles de llegar a una conclusión. Es de los casos más difíciles, yo diría, y es de los grandes desafíos que tenemos como Fiscalía Especializada por la complejidad esa. Y además ese caso yo lo tuve cuando era fiscal penal común, o sea que lo conozco perfectamente. Estamos en contacto con el abogado de la familia, se ha trabajado mucho, se ha avanzado mucha cosa, pero lamentablemente hasta el momento no hemos podido establecer lo que nosotros pensamos como que cuál fue la hipótesis y quién era el responsable. Siempre se dijo que inteligencia policial de aquella época era la que estaba metido en esto de los vinos envenenados. ¿Eso está bien? Bueno, lo que pasa es que es uno de los posibles responsables de inteligencia y fue el que hizo la investigación. Es una situación compleja. Claro, pero me acuerdo también que hubo un perito que había determinado que, porque cuando se entregaron estas botellas de vino iban con una esquela, digamos, una nota, ¿no? Y un perito había determinado que era una mujer policía, la letra correspondía a una mujer policía. Después otro perito desmintió eso, supongo que eso sí, en realidad sí, y hay una tercera pericia que esa es la más importante, ¿y qué dice? Es una española que confirma que hay indicios muy fuertes de que la policía investigada fue la que dictó las cartas, pero con eso solo no alcanza. Claro. Volvemos a lo que hoy... ¿Vive esa policía hoy que estamos hablando? No, eso no sabría decirle. O sea, nunca pasó por su fiscalía esa persona. No, por la fiscalía no, pasó por el juzgado en su momento. A ver, volvemos a lo que hablábamos hoy. Para hacer una imputación hay que hacer un cruzamiento de muchas cosas. El solo hecho de que un perito diga que ella hizo las cartas o que presumiblemente hizo las cartas, no alcanza. Usted comprenderá que necesitamos, o por lo menos entender por qué. Si fue ella, ¿por qué? Pero no solo eso, se han encontrado huellas digitales y casualmente también las huellas digitales son de policías. Pero bueno, hasta ahí estamos, seguimos trabajando, estamos en procura de obtener algunas muestras de ADN que ahí nos podría acercar más, pero es complejo el caso. ¿Y muestras de ADN de quién sería en este caso? Bueno, muestras de ADN que estamos intentando recuperar, porque el avance tecnológico en esto ayuda mucho. Claro. Por ejemplo, se recuperó una huella que hace 30 años de atrás no se había podido recuperar, ahora se recuperó. Pero en definitiva, se sigue trabajando. ¿Tiene esperanzas entonces en que se puede esclarecer? Yo esperanzas tengo todos y aparte lo he dicho varias veces que este es uno de los grandes desafíos. Y le soy bien sincero, de la gran mayoría de los presumarios que tenemos en la Fiscalía están todos finalizados desde el punto de vista investigativo y resueltos. Lo que falta es resolver las excepciones que están planteadas. Son muy pocos los que no hemos podido concluir y lamentablemente entre ellos está este. ¿Cree que puede haber algún documento? A usted le entregaron varios documentos que fueron apareciendo, ¿no? Me acuerdo del último, lo había hablado el ministro de Defensa, apareció ahí en un batallón número 5. Artillería Quinto. Ahí está. ¿Habrá información concreta que usted le pueda servir? O sea, ¿o cree que los militares no? Porque para algunas cosas son muy detallistas, para otras más vale no dejar registro de estas cuestiones que hubo. ¿Cree que va a haber más documentación en la vuelta perdida o algo? A ver, los archivos existen y están. ¿Dónde? No se sabe. Acá sería muy importante acceder al archivo del CID, que era el Servicio de Información de Defensa, que era el máximo organismo de inteligencia y por ende de la represión, y el otro gran archivo que es SOCOA 1. Si se encontraran esos dos, se aclararían muchísimas cosas. Alguien se lo llevó, seguramente no están en esas dependencias. Bueno, en algún lado están. Percivale, gracias por haber venido a la televisión pública. Por favor, a las órdenes. Es un placer estar en la televisión pública y defenderla a mí. Gracias y mucha suerte en su trabajo, además. Bueno, no solo suerte. No, lo sé, pero bueno, hay que desear suerte. Veo que nunca está de más. La suerte es bienvenida, pero se necesitan muchas cosas. Muy amable. Amigos, de ustedes también me despido. Buenas noches. Gracias.